En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La liturgia de hoy, lunes 16 de enero de 2023, está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 1 al 10, el Salmo 109. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Y el Santo Evangelio de San Marcos en el capítulo 2, versículo 18 al 22. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contestó: es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Mientras el esposo está con ellos no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remendar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano y hermana, hay una gran discusión y crítica al mismo tiempo, y más que discusión, crítica, que le hacen a Jesús porque sus discípulos no están ayunando. El ayuno para el pueblo de Israel era prácticamente una condición que todos debieran tener, pero ese ayuno no llegaba a no tenía ninguna meta, ningún objetivo. Simplemente era por ayunar y nada más. Nosotros hoy en la iglesia, cuando tenemos ayuno, como es el miércoles de ceniza, los viernes de cuaresma, y en ese tiempo de cuaresma que vamos a iniciar a partir del próximo 22 de febrero, es con mayor obligatoriedad. ¿Pero para qué? Para que nosotros tengamos amor, caridad, generosidad, benevolencia con los hermanos más necesitados, con los que no tienen que comer. ¿Para qué? Eso que nosotros vamos a sacrificarnos de no consumir, le vamos a hacer la obra de caridad a un hermano que necesita alimentarse. Por ejemplo, hay muchas personas que en la semana nunca comen carne, entonces vamos a sacrificarnos nosotros. La libra de carne que nos consumimos se la vamos a dar a esa familia, a esa persona que no lo tiene, que no comen pescado. Entonces vamos a hacer lo mismo. Esa es la razón de ser del ayuno. Ahora, venga cuidado, mucho cuidado, que si usted tiene alguna condición de salud o por su edad no está obligado a guardar ayuno. Puede hacer otra práctica, ¿sí? Es decir, no debe dejar de consumir alimentos. En estos días hablaba con una persona muy cerca de la iglesia que colabora y me daba a conocer que un hermano de una XYZ confesión religiosa diferente a la católica, que había tenido una manifestación del Señor y que esa manifestación del Señor le decía que debía ayunar 40 días. Y entonces esa persona se puso a hacer el ayuno, el hijo también, pero el hijo al menos tomaba agua, se hidrataba y se comía alguna cosita no de mucha
de mucha poder, viviendo, tratando de vivir el ayuno, pero el Papa se lo tomó al pie de la letra y entonces no tomaba ni agua, nada en absoluto. A los 5 días se descompensó el señor por su estado de salud, por su edad. Lo llevaron a la clínica y allá fue el Requiem Cantin Paz, porque cuando llegó ya no había nada que hacer. Hermano, entonces no nos pongamos a inventar para poder cumplir con algo. No. Hay que saber y pregúntale a tu sacerdote, habla con él, comunícate con él y coméntale tu situación. Tú le dices, yo quiero guardar un ayuno, pero ese ayuno que quiero guardar, quiero que usted me lo direccione, que usted me diga cómo lo debo hacer, de forma tal que no vayas a tener ningún percance. Hay muchas formas de saber ayunar y ante todo lo que Jesús quiere que nosotros hagamos es obras de caridad. Hoy nos presenta la liturgia al beato Luis Variara, presbítero y fundador, protagonista de una historia humana valerosa que lo haría una figura bien amada en la agitada Colombia de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Nació en 1875 en Viareggio, Italia. Se formó en la escuela de Valdocco, en Turín, Italia. Fundada por San Juan Bosco en el año 1891. Ingresó al noviciado salesiano y tras concluirlo partió a Valsalice, Italia, para estudiar filosofía. Estando allí conoció al padre Miguel Cunha, misionero que trabajaba con los leprosos de Agua de Dios, Colombia. Este sacerdote lo llamó a acompañarlo. Luis llegó a Colombia muy joven, terminó sus estudios teológicos en Bogotá y fue ordenado sacerdote en el año 1898. Desde entonces se entregó al apostolado de los enfermos de lepra en Agua de Dios, a donde llegó el 6 de agosto de 1894. Este lugar estaba plagado de dolor y de sufrimiento. Quienes llegaban allí marginados socialmente por tener una enfermedad infectocontagiosa y temida, sentían el peso de una condena. Es aquí cuando llega el joven Luis a llevar la alegría de Dios a aquellas personas, a aquellas almas atribuladas. Con algunas jóvenes, hijas de enfermos de lepra o contaminadas, ellas mismas fundó un instituto religioso que tendría en sus inicios grandes dificultades para ser aceptado. Sus superiores, en vez de alentar su apostolado, quisieron alejarlo de él. Por ello, lo enviaron a Bogotá, Mosquera y Barranquilla. En 1921 fue transferido a su último sitio en Táriba, Venezuela, población cerca de la frontera con Colombia. Por problemas de salud, su médico lo hizo transferir a Táriba, a Cúcuta, pero allí su salud empeoró. Murió en el año 1923. Fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II en el año 2002. Dios Padre de bondad y misericordia, derrama tu gracia de bendición y sanación por intercesión del beato Luis Variara, para que te dignes sanar a todos los hermanos enfermos, así como él se dedicó con entrega y abnegación al servicio de los hermanos leprosos. Y te pido, Padre, que a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, los bendiga, los acompañe, los proteja y los libre de todo mal y peligro, y a todos y cada uno de nosotros que hemos madrugado y hemos participado en esta liturgia matinal, despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Feliz día para todos, un abrazo grande. Bendiciones.